A ver, vamos a hablar de varias cosas que han marcado la pauta durante esta jornada, y una de ellas está vinculada con la crisis política. Me carga utilizar conceptos como la crisis cuando uno dice, ay, una exageración. No, una crisis, sí, esta es una crisis la que está viviendo definitivamente el oficialismo a partir del caso de la ley Naim Retamal, que se aplicó en el caso de Gustavo Gatica o de Claudio Crespo, para ser más preciso, del ex teniente coronel en la investigación por lo que ocurrió con Gustavo Gatica. Voy a solamente precisar qué es lo que dice la ley Naim Retamal, que se promulgó en 2023 y que fue una respuesta política a la crisis de seguridad y se terminó convirtiendo en lo que hoy día tiene crisis al oficialismo. Estableció el principio de legítima defensa privilegiada para las policías, y en términos simples significa que cuando un carabinero usa un arma de servicio, la justicia tiene que presumir de entrada que lo hizo correctamente para defender la vida suya o la de tercero, a menos que se pruebe lo contrario. Es decir, invierte la carga de la prueba. No es que él tenga que demostrar que usó el arma de servicio correctamente para defenderse él o a tercero, sino que se presume que lo hizo para eso, y salvo que alguien quiera o tenga cómo demostrar lo contrario. Por lo tanto, dificulta que se formalice un uniformado por el hecho de disparar, que era básicamente el gran temor que estaban teniendo los carabineros, que en el fondo muchas veces parecía que podían quedar inhibidos, ¿no?, de utilizar las armas. La norma fue aprobada en su momento con un amplio respaldo que incluyó los votos de la derecha, pero con gran parte del socialismo democrático y sectores de centro. El Frente Amplio y el Partido Comunista o se opusieron o intentaron llevarla incluso al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué, si el caso de Gustavo Gatica ocurrió, en la cercanía del estallido social, 2019, y esta ley se aprobó en 2023, por qué se aplica en el caso de Claudio Crespo? Porque el tribunal cita la lógica de la ley Naim Retamal y aplica el criterio de retroactividad penal más favorable, porque la ley estaba vigente cuando se inició el juicio. Y eso es lo que ha provocado este debate y esta discusión en estos momentos. Sabemos que hay una parte de la izquierda que ha planteado por lo mismo, generar, una especie de, no sé cómo decirlo, pero culpa respecto de a quién le corresponde asumir esa responsabilidad, porque por haber aprobado la ley, finalmente Claudio Crespo quedó, no se le va a considerar culpable. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron con lanzallamas, ustedes ya saben, ya lo comentamos en el día de ayer, para que voy a entrar en detalle, y que por supuesto empezaron a tomar distancia. Incluso algunos decían, nosotros quisimos recurrir al Tribunal Constitucional y el gobierno la promulgó a las 8 de la mañana para impedir que nosotros fuéramos al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Y apuntaron con el dedo a quienes votaron a favor, entre los cuales estaban sus socios dentro del oficialismo, entiéndase Partido Socialista, PPD, etcétera, etcétera. Martes en la noche, después de escuchar el veredicto y las reacciones del Frente Amplio y el Partido Comunista, la directiva del PS estuvo reunida con la bancada de diputados de la colectividad. No había temas en tabla, pero todos sabían que lo fueron a lo que habían sido convocados, que era básicamente el enojo que había en el partido por estas declaraciones del PC y también del Frente Amplio, que las habían emprendido contra el socialismo democrático, porque habían respaldado los artículos de esta ley que había sido promovida por la moneda. Una situación, por supuesto, que levantó bastante controversia y una, por supuesto, discusión que hoy tiene a este sector político tan confrontado que se hace difícil pensar que van a terminar bien los menos de 2 meses que le quedan al gobierno del presidente Gabriel Boric. No le voy a dar la lata de toda la interna del Partido Socialista, de lo que se dijeron, del puño en alto y todas esas cosas que en el fondo a muchos de verdad puede parecer no muy relevante porque no tienen, mucho sentido, pero básicamente el partido está muy unido en esta pasada, tanto que algunos dijeron que había que hacer una reflexión en torno a la permanencia del partido dentro del gobierno. La presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich, dijo que esta era una decisión mayor, que podía afectar a muchos, a importantes militantes socialistas, pero que había que analizarlo con prudencia y probablemente a través de la comisión política del partido. Es decir, que ella no haya cerrado la puerta a salirse del gobierno en sí mismo, da cuenta de la gravedad con la que se la están tomando. Por de pronto suspendieron sus participaciones en todo, congelaron su participación en la alianza de gobierno, no llegan al cónclave de los partidos que está convocado para los próximos días por el gobierno, tampoco al próximo comité político ampliado.
no se van a ir del gobierno, y aquí uno puede empezar a especular, y por supuesto a quien les gusta mirar bajo el agua, los críticos van a decir no, ¿cómo se le ocurre que el Partido Socialista se va a ir del gobierno y todo lo que significa dejar sin trabajo a la gente que trabaja allí, más lo que estuvieron esforzándose en avanzar en una ley de amarre, como para que voluntariamente ahora algunos se vayan a ir, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de la ley de amarre, todo esto, que tuvo un traspié bien importante ayer en el Congreso. Pero da lo mismo eso, porque a estas alturas, por supuesto que las reacciones políticas antagónicas a las del Partido Socialista no son lo relevante. Aquí lo relevante es la molestia, pero además la postura del gobierno. Porque el presidente Gabriel Boric, cuando fue al programa Tolerancia Cero, abordando este tema, dijo en esa entrevista que la ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios. Y esto los dejó boquiabiertos a los socialistas. Y déjeme decirle, no solo a los socialistas. Lanzó el gobierno hace algunos días un sitio que se llama 1000 Avances, que son los 1000 avances que logró este gobierno en 4 años, como para empezar a escribir el legado del presidente Gabriel Boric, porque si la historia no la escribe uno, te la van a escribir los contrarios, y eso por supuesto que es perder el relato. Y entre los 1000 avances está la ley Naim Retamal. Entonces ahora que el gobierno toma distancia de la ley Naim Retamal, van a tener que cambiar el nombre del sitio. Se tiene que llamar 999 avances, pues, no son los 1000 avances, porque están empezando a tomar distancia de una cosa de la que se jactaban como parte, por ejemplo, de las medidas de seguridad, en el capítulo de las medidas de seguridad, y resulta que ahora no está como parte de las medidas que al gobierno le gusta destacar. Porque o se es o no se es. Cuando uno queda a medio camino, las medias tintas ya sabemos que no funcionan. Dejo el punto planteado, ¿no? Ahora, ¿qué significa en la práctica que el Partido Socialista, a lo que probablemente pueda ocurrir, que otras colectividades como el PPD y los radicales también suspendan su participación en el conglomerado oficialista, que es básicamente restarse de los cónclaves y de las reuniones y en el fondo empezar a cortar como vínculo? Muy probablemente lo que muchos hace un rato ya venían especulando. No es muy difícil que usted mismo, que nos va escuchando en este momento en el auto, también lo haya reflexionado, si es que algo le interesa la política. Y es que cuando este sector pase a la oposición, a partir del 11 de marzo, la pregunta era si van a seguir actuando de forma unida o si más bien cada cual, va a tratar de mantener un perfil que lo identifique más nítidamente para dar respuesta a sus propios sectores políticos. En el fondo, no perder identidad. Y hace rato que se venía diciendo que era muy probable que esta coalición, que estaba pegada con chicle, no es una exageración, no es una frase ideológica, a los que les gusta también andar mirando bajo el agua. Esto no es una definición ideológica. Si estaban pegados con chicle, si era evidente, habían sido ninguneados por el Frente Amplio los históricos de la concertación. Se sumaron al gobierno. La molestia de dirigentes del Frente Amplio, especialmente el Frente Amplio, algunos comunistas, pero fundamentalmente el Frente Amplio, de ver cómo tomaba el control, la rienda de este gobierno, figuras como Carolina Toá, el propio Monsalve en algún momento, Mario Marcel, etcétera, etcétera, y por lo tanto los que habían sido ninguneados hoy día eran los que comandaban o ayudaban al presidente a conducir el buque. Y eso hizo que tuvieran grandes diferencias, pero si hubo muchas diferencias, el Partido Socialista con el Partido Comunista tienen diferencias bien marcadas y las vienen teniendo hace rato, en muchos aspectos, y especialmente en materia de seguridad. Pero usted no olvide, porque siempre es bueno que uno tenga fresco en la memoria algunas cosas, como por ejemplo cuando el Partido Comunista, a propósito de un allanamiento en Villa Francia, donde encontraron un montón de material bélico, dijo que todo era un montaje del gobierno, del Ministerio del Interior. Acuérdense que el Partido Comunista dijo que lo que habían encontrado en Villa Francia era un montaje del gobierno. El Partido Comunista, que es parte del gobierno, dijo eso. Entonces, hoy día la pregunta es, el Partido Socialista, que se siente muy leal al gobierno, corta relaciones con el Frente Amplio y el Partido Comunista porque sienten que ellos están traicionando al gobierno. O sea, el gobierno quedó, en la práctica, hoy, reducido a Apruebo Dignidad. Así se llamaba, ¿se acuerdan ustedes? El conglomerado que reunía a los partidos del Frente Amplio y a los comunistas, y son precisamente los que hoy día quedan respaldando al gobierno, que paradojalmente además son los que tienen una crítica con el gobierno por haber permitido que la ley Naim Retamal se aprobara. Así están las cosas en la izquierda. Se desgrana el choclo, como se diría en buen chileno.